Señores estudiantes, en este momento nos toca hablar de la segunda unidad, que hace referencia a los valores éticos y morales. Al hablar específicamente de los valores, según Ortega y Gax, ¿qué son los valores? Pregunta clave en el cual nos contestamos. Los valores no se ven, no se entienden, solo hay que vivirlos, estimarlos o desecharlos. Existen varios valores. Es por eso que un concepto claro que hace referencia al entorno, a la realidad, sobre la pregunta que se hace, ¿qué son valores? Son como especie de faros o guías que orientan la vida humana y posibilitan la convivencia. Exactamente, existen dimensiones en estos valores. Y en la primera dimensión es la dimensión cognitiva, que está relacionado con las percepciones, ideas y creencias. Suponen una representación mental, implican saber algo de, y también tenemos la dimensión afectiva, entre aquellos están los sentimientos favorables o desfavorables, dan consistencia a los valores y son fundamentales. Y también tenemos las dimensiones prácticas. Se desarrollan por conductas prácticas, ideas y afectos, y dirigen la práctica y crean motivaciones básicas. Al hablar de lo cognitivo, estamos hablando de, por ejemplo, cómo yo percibo el comportamiento de una persona. Yo puedo decir que es una persona muy educada, puedo decir que es una persona muy inteligente, puedo decir que es una persona muy destacada. En cuanto a la dimensión afectiva, es exactamente cómo la persona demuestra su capacidad de llegar a otras personas con una frase, con un término, con una oración, con una palmada. Y la práctica es exactamente lo que nosotros vemos, la forma de ser de las personas, en este caso de los conductores. Existen valores universales, valores humanos y virtudes. Entonces, cuando hablamos de los valores universales, son principios reconocidos y asumidos como elementos para orientar la conducta de las personas. Y dentro del grupo de personas están relacionados los conductores, los valores humanos, pautas que orientan la conducta de las personas, las cuales pueden o no ir con los principios universales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno con otro? Los valores universales están dados para aplicarlo y los valores humanos van o no con la persona, porque sí existen muchas personas amables, generosas, que lo demuestran en cualquier lugar que estén. Pero sí existen personas que son egoístas, que lo demuestran en cualquier lugar que estén. Y también existen los valores o virtudes donde puesta en práctica de los principios universales en la vida cotidiana hasta convertirlos en hábitos moralmente buenos. Exactamente lo que nosotros podemos aquí decir es que es la teoría con la práctica y se queda fomentado en el ser humano. Por ejemplo, si en la casa existe mucho problema con el papá y la mamá, ¿qué resultado vamos a tener con los hijos? Es como que dijera 2 más 2 es 4 y como resultado tengo el 4, o sea, suma, produce. Pero, ¿qué ocurre cuando papá más mamá pelean? Que tenemos un antivalor, ¿verdad? Entonces, y una mala costumbre. Es por eso que en los actuales momentos nos encontramos con jóvenes, con personas que tienen malos hábitos, que tienen o aplican antivalores, que son considerados personas no favorables para la sociedad, en sentido que tienen un comportamiento pésimo, en el cual hace lo que le parece, eh, le importa lo mismo lo que haga, le importa que perjudique a una persona a otra persona. Entonces,
Tenemos valores como la tolerancia, honestidad, responsabilidad, felicidad, sencillez, libertad, amor, unidad, respeto, humildad, paz y cooperación. Creo yo que todo ser humano se debe identificar con todos estos valores. Con todos estos valores los debe de poner en práctica. Es fundamental que pongamos en práctica cada uno de ellos. Hay que saber identificar lo que es libertad y lo que es ser libre. Entonces, la libertad es exactamente cuando tenemos la oportunidad de dialogar, de compartir, de intervenir, de aportar con algún tipo de pensamiento. Bien, ¿cómo mantener el compromiso? Tenemos varias fases, entre que está la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Todo equipo de trabajo, todo ser humano tiene la pirámide correspondiente, en el caso de una pirámide familiar, donde usted como conductor es parte, porque puede ser casado, entonces ahí tiene su pirámide, papá, mamá, hijo, o de lo contrario, si es soltero, tiene papá, mamá y el conductor, entonces ahí tenemos una pirámide. Tenemos la fase 1 que hace referencia a aclarar la misión y los valores. Toda actividad que se realiza debe tener una misión, o sea, el por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué voy a hacer esa actividad. La fase 2, que es comunicar, es importante que en todo ser humano exista la comunicación. La fase 3, que es alinear los valores con las prácticas diarias, donde tenemos prácticas individuales, prácticas en equipo, prácticas organizacionales y el mejoramiento continuo que siempre debe estar al frente de todo. Además de esto, los valores también tienen sus respectivos procesos de formación. Es que en la casa se enseñan principios, acción, hábito, valor y virtud. Pero siempre recordemos que los valores se practican en su entorno y se aprenden desde la casa. La escuela, o la unidad educativa lo que hace es insertar, compartir, dar, guiar conocimiento y guiar conocimiento, pero los valores se fomentan en el hogar. Es por eso que de ese hogar tenemos resultados y es allí donde tenemos la oportunidad de ver buenos choferes profesionales, ver y conversar, dialogar, intervenir, compartir con excelentes choferes profesionales. Pero también a veces tenemos que existen muchas personas que no hacen conciencia que el ser chofer es un trabajo profesional. El ser conductor en la calle tiene su pro y tiene su contra. Entre aquella está que es un trabajo autónomo, si es que usted es el dueño del vehículo. Y si no lo es, no es un trabajo autónomo. Deja de ser autónomo. El contra puede ser que nosotros, como conductores, tengamos algún tipo de problema en nuestro diario vivir, un accidente, por ejemplo. Eso es la contra porque andan muchos vehículos en la calle. Andamos rodeados de muchos vehículos. Esto hace que se convierta exactamente nuestra actividad diaria en un peligro. Y de esta manera, pues, tenemos la forma, cómo se forman, cómo formar en valores. Y donde interviene aquí la conducta y la conciencia moral, donde tenemos como aspectos fundamentales los conocimientos moral, razonamiento moral y el sentimiento moral. A veces actúo de acuerdo a lo que me dice el corazón, a veces actúo de acuerdo a cómo pienso, cómo observo, cómo razono y muchas veces actúo como a mí me conviene o muchas veces actúo de manera diferente para obtener mejores resultados. Dentro de las normas del comportamiento social, podemos decir que son exactamente objeto para alcanzar. Son común las normas o normativas que se lo apliquen en cualquier tipo de juicio,
ya que nosotros como conductores estamos sujetos a tener algún tipo de percance. Esto hace que las normas del comportamiento social también tengan sus respectivos artículos y reglamentos. Por lo tanto, si es que usted, por ejemplo, encontró un amigo, anda conduciendo, se pone a ingerir alcohol, esto también va a tener su respectivo resultado, y de esto tenemos que cuidarnos. Los tipos de normas: tenemos normas sociales, jurídicas, religiosas y morales. Cuando hablamos del propósito de las normas, hablamos de que las normas se establecen a efecto de que las personas interactúen entre sí de una manera en particular y no de las que ellos quieran. ¿Por qué obedecemos a las normas? Porque exactamente se debe evitar el sentirnos mal o el remordimiento de conciencia, porque debemos de evitar pagar las multas o ir a la cárcel, porque debemos de evitar el rechazo social y ser excluido del grupo, y porque debemos evitar el castigo divino o irse al infierno, como lo decimos vulgarmente. Como ustedes se pueden dar cuenta, si hacemos referencia a la norma social, hablamos de la vestimenta, el peinado, el matrimonio, la cortesía, la educación. Evitar el ridículo o el rechazo, eso se llama ser aceptado por la sociedad. Las normas religiosas son exactamente los 10 mandamientos, la Biblia, la conducta que tomamos nosotros cuando vamos a la iglesia, el diezmo, que es costumbre tanto en la religión católica como evangélica, y las oraciones, si es que es costumbre desde el hogar que fueron fomentados a temprana edad. Ya sabemos que siempre damos las oraciones correspondientes al inicio del día y al terminar el día. Es por eso que se debe evitar el castigo divino y irse al cielo como forma significante en cuanto a las normas religiosas. Las normas morales es exactamente honor, respeto, comportamiento, verdad, tolerante. Todo ser humano debe ser honorífico, debe ser bien nombrado, debe ser bien considerado. Evitar el remordimiento de conciencia, sentirse bien. Esto es en cuanto a las normas morales. Y a las normas jurídicas tenemos las leyes, normas, códigos, jurisprudencia y reglamento. Evitar la cárcel o la multa, o sea, ser libre como siempre lo hemos estado haciendo. El que no ha visitado nunca a un amigo, nunca ha ido preso, pues no puede decir ni diferenciar qué se siente estar dentro de una cárcel que estar fuera de una cárcel. Reflexión para que ustedes consideren: estas normas se deben considerar en nuestro diario vivir. La conducta y el comportamiento del ser humano es un elemento fundamental, ya que la conducta, de acuerdo al Diccionario de Psicología de Freire, lo define como la actividad observable y los procesos psíquicos no observables de un organismo por otro individuo. Además de esto, existen diferentes tipos de conducta: son la conducta innata o heredera, conducta adquirida o aprendida y la conducta voluntaria. Todo esto podemos decir que las emociones y las relaciones humanas están relacionados con el sentimiento, el afecto que tiene cada ser humano. Muchas veces con una palabra decimos mucho significado, pero muchas veces con una palabra también alegramos, elevamos la autoestima de los seres humanos, pero muchas veces bajamos el autoestima de los seres humanos. Los órganos sensoriales juegan un papel muy importante, o sea, los 5 sentidos, como es la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Juega un papel muy importante en lo que es los valores, el temperamento. Miren ustedes que existe el temperamento sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, que esto se lo explica claramente en la diapositiva que están colgadas en la plataforma. Bien, muchísimas gracias. Espero que haya servido esta información que he compartido con ustedes. Muchas bendiciones. Nos vemos en la tercera unidad que podamos compartir. No sin antes tendríamos las clases presenciales para poder despejar cada una de las dudas que tendremos.